Buenas noches, chicos. Esperemos unos 2 minutos y arrancamos con la clase, por favor. Buenas noches con todos. Sean bienvenidos al quinto encuentro de nuestra clase del módulo de autotrónica. El día de hoy, pues, culminaremos el módulo terminando el tema de la unidad número 3 sobre un poco que se entienda sobre las diferentes señales y formas de onda que emite cada uno de los sensores. Como habíamos visto en los encuentros pasados, pues estábamos estableciendo de una manera introductoria, pues cómo nosotros podemos llegar a comprender las señales de onda de cada uno de estos sensores. El día de hoy, pues hablaremos un poco de lo que es el sensor MAP, el sensor MAF, el sensor de oxígeno, entre los más importantes. Un poco lo que haremos pues es siguiendo la temática pues de entender cómo podemos hacer las diferentes comprobaciones para saber que estos sensores funcionan de una manera correcta y pues también de cierta manera se les dará unos tips para que puedan interpretar de una manera correcta las diferentes señales de onda que estos sensores emiten. Déjenme un segundo y empezamos a compartir pantalla. Listo, pues. Pues como les comentaba, siguiendo con la temática que teníamos, pues un poco hablar sobre el sensor de posición del acelerador. Como recuerdan, pues la clase pasada hablábamos de lo que era el sensor TPS y del módulo APP. Nuevamente un poco recapitulando ese punto, decíamos que si contábamos con un sensor TPS, estábamos hablando que existía un mecanismo de accionamiento mecánico, es decir, por un cable desde el pedal hacia la aleta de aceleración. Por el contrario, mencionábamos que cuando teníamos un sensor de posición de aceleración, pues estábamos hablando de un módulo APP. ¿Qué quería decir esto? Pues que se suprimía el accionamiento por cable por un módulo electrónico que funcionaba a través de un motor paso a paso, que era el encargado pues de abrir la aleta de aceleración. Entonces, un poco recapitulando y cerrando este punto, pues tenemos que el sensor de aceleración, pues lo que permite básicamente es saber, se podría decir, el grado de
presión que nosotros estamos ejerciendo en el pedal de la aceleración y en virtud de ello, pues se envía una señal, en este caso al sensor o al módulo APP. De esta manera, pues el motor paso a paso, dependiendo del ángulo que se tenga en el acelerador, en el pedal del acelerador, perdón, pues accionará la aleta de aceleración. En este caso, pues deben coincidir los valores, un poco lo que comentábamos acerca del doble potenciómetro que manejan pues los sensores APP y dependiendo de ello, pues obviamente dar una lectura real, en este caso a la unidad electrónica de control, de cuál es el porcentaje de presión que se está dando en el pedal y pues que esto coincida con el porcentaje de abertura de la aleta de aceleración y pues por consiguiente o por resultado final pues de que exista un correcto pulso de inyección, una correcta mezcla de combustible, pues como sabemos, en virtud de la exigencia que nosotros estamos dando en el vehículo. Entonces, un poco para cerrar ese tema, pues no confundirnos cuando se habla de sensor de posición del acelerador. Siempre que hablemos de un sensor de posición del acelerador, pues estaremos hablando del mecanismo encargado de monitorear pues obviamente como su nombre lo dice, la posición en la que se encuentra el pedal del acelerador. Por el contrario, cuando nosotros hablemos perdón, de la aleta de aceleración, estaremos hablando de un módulo APP. Recordemos que cuenta con un potenciómetro y un motor paso a paso, que es el encargado, pues, de monitorear, en este caso, el estado de la aleta de aceleración y en virtud de ello, pues, como decíamos, realizar la inyección de combustible de una manera correcta. Recordemos, pues, que siempre se tiene que buscar que se trabaje la relación de mezcla aire-combustible, perdón, lo más estequiométrico posible. ¿A qué nos referíamos con estequiométrico? Pues que sea el porcentaje, igual esto quiere decir una mezcla ideal, a, como decíamos, el valor de lambda 1. Entonces, un poco con esto cerramos el tema de lo que es el sensor de aceleración. Continuando con ello, pues tenemos a otro sensor, en este caso el sensor MAP. Dentro del vehículo, pues un poco entendiendo, sabemos que tenemos tanto sensor MAP como sensor MAF, es decir, termina con P, termina con F. Cuando nosotros nos referimos a sensor MAP, estamos hablando al sensor de presión absoluta de aire en el múltiple de admisión. Por el contrario, cuando nosotros hablemos de sensor MAF con F, estaremos hablando de flujo de aire de igual manera que ingresa por el conector de admisión, un poco para que se tenga en cuenta, pues antes de continuar hablando de este sensor, pues hay que tomar en cuenta que en algunos vehículos podemos contar con sensor MAP y con sensor MAF, como por el contrario con un módulo que une tanto el sensor MAP como el sensor MAF. Entonces, un poco para que se tenga en cuenta, algunas de las veces en algunos vehículos pues cambia esta configuración y no por ello no tendemos que llegar tal vez al mal diagnóstico, decir, no, este vehículo no cuenta con un sensor MAF. No es así. Como les comento, existen vehículos que tienen integrados estos dos módulos, donde encontramos en ese caso de que existe el sensor MAF independiente en el vehículo, pues siempre estará colocado en el múltiple de admisión, como podemos apreciar aquí en la imagen. Como les dije, lo que busca medir este sensor es el volumen de aire en el colector de admisión. En el múltiple de admisión, ¿a qué nos referimos con ello? Pues, perdón, a la presión de aire que nosotros lleguemos a tener, pues obviamente dependiendo de la altura en la que nosotros tenemos, un poco para tener en cuenta, pues recapitulando, recordando el carburador, pues dependiendo de la altura en la que nosotros nos encontramos, pues sabíamos que teníamos que regular el tiempo en un vehículo a carburador. Por el contrario, pues en un vehículo a inyección, pues básicamente este sensor es el que realiza esta operación, este cálculo. Entonces, un poco para que lo tengamos en cuenta. Como les comentaba, el sensor MAP pues detecta la presión que existe dentro del cuerpo del múltiple de admisión, dependiendo de que si la aleta se encuentra en ralentí o se encuentra totalmente abierta. Aquí un poco la pregunta, un poco para que salgan de la duda, de cuándo se considera que el vehículo tiene vacío y por el contrario, cuando se considera que el vehículo ha perdido el vacío.
para que tengan en cuenta, siempre que el vehículo se encuentre en ralentí, es decir, la aleta de aceleración se encuentre prácticamente cerrada, aunque bueno, sabemos que en la práctica eso no sucede, pero siempre que estemos en ralentí, hablaremos de que el motor tiene vacío. Si es que por A o B motivo nosotros presionamos el pedal de la aceleración y se abre la aleta de aceleración, estaremos hablando de que se está perdiendo el vacío, porque si pierde el vacío, pues obviamente a nosotros abrir la aleta de aceleración, pues estamos perdiendo este flujo o esta presión de aire que ingresa o que se mantiene en el motor. Entonces, un poco para que tengamos en cuenta ese concepto, pues de cuando se hable o más que nada, si es que en alguna ocasión nosotros tenemos la oportunidad de medir con un vacuómetro el vacío de un motor, un poco para que se tenga en cuenta eso, pues como les repito, siempre que tengamos que realizar esta medición, pues tendrá que estar el vehículo en ralentí y no tendremos nosotros que presionar por ningún motivo la aleta de aceleración. Continuando con ello, pues un poco con la explicación, pues aquí podemos ver un poco la constitución del sensor MAF, justamente, perdón, posee un principio de un material piezoeléctrico, es decir, posee un cristal de silicio, el cual varía su resistencia eléctrica a medida de que exista mayor o menor volumen o cantidad de presión que ingrese por el múltiple de admisión. Entonces, en función de cuánta presión de aire cuente, en este caso, el sensor, variará pues el voltaje o la señal que envía a la unidad electrónica de control. Obviamente que dependiendo la configuración que se tenga y en el voltaje en el que se esté trabajando, obviamente dará una señal referencial a la unidad electrónica de control de que tenemos una alta presión atmosférica, por así decirlo, o por el contrario, pues que tenemos una baja presión. Y en virtud de ello, pues se volverá a configurar o se volverá a calibrar, en este caso, el momento de inyección en el vehículo. Entonces, un poco para que tengamos en cuenta, perdón, cómo funciona. Si es que nosotros tenemos un sensor perdón, que se encuentre deteriorado, pues definitivamente que tendrá mucho que ver con el consumo de combustible, ya que no dará una configuración exacta, no se trabajará de una manera ideal, lo que provocará pues que exista un exceso de consumo de combustible, obviamente motivado más que nada por un exceso de tiempo de inyección de parte del inyector. Entonces, un poco aquí también juega, ya conociendo todos estos conceptos, el que nosotros podamos diagnosticar si es que un problema de consumo de combustible se debe o a un inyector o al sensor MAP o al sensor MAF o al sensor de oxígeno o inclusive aún al sensor de temperatura de refrigerante del motor. Entonces, hay que tener en cuenta pues de que tenemos que chequear todos estos sensores antes de llegar a un veredicto final. Como les digo, pues es importante siempre que revisemos que el sensor MAP funcione de una manera correcta. Un poco aquí para que tengan en cuenta o conozcan cómo es la forma de onda de un sensor MAP. Entonces, básicamente, lo que tenemos aquí es una representación se podría decir, de una manera un poco convencional de cómo es el ciclo o cómo empieza a ciclar el sensor cuando se encuentra en funcionamiento. Entonces, como les comentaba, pues la mayoría, si no, es decir, todos los sensores trabajan en un rango de 0 a 5 voltios. Obviamente que al tener nosotros una señal cuadrada, tenemos una referencia mucho mejor de si el sensor está funcionando de una manera correcta o por el contrario si genera algún inconveniente. Un poco lo que yo les comentaba, pues el tema de que existan interferencias dentro de la señal de onda. Aquí lo importante pues sería de nuestra parte investigar pues como les comentaba si es que el sistema está funcionando de una manera correcta. ¿Cómo nos damos cuenta de que el sistema funciona de una manera correcta? Pues haciendo el chequeo que, como comentábamos en las clases pasadas, se tiene que hacer con todos los sensores. Medir pues que existe una buena continuidad del cable dentro de todo el trayecto del cable, que no se encuentre recalentado, picado o deteriorado. Y pues de igual manera, pues nosotros darnos cuenta si es que el sensor funciona. En este caso, si es que dependiendo del número de pines, pues la señal llega de manera correcta al sensor para de esta manera descartar si el problema es del sensor o el problema es del cableado.
continuando con el tema de los diferentes sensores, pues tenemos el sensor de detonación, de golpeteo o de cascabeleo, el sensor KS, que de igual manera es un sensor fabricado a partir de materiales piezoeléctricos, contando pues de su armazón, dentro de su estructura, con un metal, perdón, que es sensible en cuanto al cascabeleo o al golpeteo de un motor. En ese caso, pues lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es para qué fue diseñado este tipo de sensor. Básicamente, pues nosotros sabemos que cuando un motor funciona de una manera correcta, pues el motor se mantendrá estable. Esto quiere decir, pues que no existirán mayor cantidad de vibraciones en el mismo. Por el contrario, si tenemos algún inconveniente, en cuanto a la combustión, por así decirlo, del motor, pues veremos que el motor se encuentra inestable, empieza a vibrar demasiado, pues y este es un sinónimo de que tenemos algún inconveniente dentro del sistema. Nosotros contar con un sensor de detonación, o golpeteo, cascabeleo, pues básicamente lo que tenemos es un sensor que monitorea justamente las oscilaciones, las vibraciones que lleguen a existir en el motor. Exactamente controlando pues las oscilaciones que sucedan en cada uno de los cilindros, tomando como referencia pues en algunos casos el cilindro número uno, en otros casos pues el sensor de cascabeleo o golpeteo se encuentra en la mitad de los cuatro cilindros dentro del bloque del motor obviamente. Y pues básicamente lo que sensa este sensor, valga la redundancia, es si es que la combustión se está realizando de una manera eficiente. Si nosotros tenemos una combustión completa, pues obviamente no tenemos vibraciones. Si nosotros tenemos una combustión incompleta o tenemos una mezcla demasiado rica o demasiado pobre, pues dependiendo del caso, muchas de las veces pues existirán contraexplosiones, existirá, lo que provoca pues justamente que existan vibraciones, estas vibraciones pues serán tomadas por el sensor de cascabeleo, pues y de igual manera enviarán una señal a la unidad electrónica de control justamente para alertar de este inconveniente y que se dé una modificación en el tiempo de inyección para de esta manera pues buscar controlar de que el vehículo permanezca estable, no permanezca con intermitencias o con un exceso de vibración. Entonces hay que tener en cuenta pues esta configuración o cómo funciona este tipo de sensor. Casi siempre, la mayoría de veces, cuenta con dos pines, obviamente con una señal positiva y una señal de retorno de alimentación. Entonces, de igual manera, pues nosotros podemos monitorear que se esté trabajando por el un lado, perdón, con un sensor a 12 voltios y por el otro, pues por una señal que puede variar entre 0 a 5 voltios y de esta manera, pues nosotros intuiremos que si trabaja dentro de estos rangos, el sensor está funcionando de una manera correcta. Por el contrario, si se pierden estos valores, pues sabemos que existe algún inconveniente en cuanto al sensor. Aquí un poco la manera práctica también lo que muchas de las veces se puede llegar a hacer es de cierta manera desacoplar el sensor y dar un pequeño golpeteo, obviamente teniendo ya el escáner o el osciloscopio a la mano y de esta manera pues nosotros darnos cuenta si es que el sensor funciona de una manera correcta, si por el contrario necesita ser reemplazado. ¿Cómo nos damos cuenta de que este sensor se encuentra en funcionamiento? Pues básicamente su señal de onda, la tensión siempre permanecerá en cero. Pero cuando exista alguna vibración, obviamente pues de que esta oscilación hará que el sensor genere una señal de onda analógica. Obviamente pues dependiendo del grado de vibración que se tenga, pues aumentará o disminuirá en los valores en los que se está trabajando. Por ejemplo, aquí lo que podríamos nosotros deducir es de que hubo una vibración violenta y por ello pues es que tenemos un alto porcentaje de la forma de la señal de onda que va entre valores de 4 hasta menos 2 voltios. Después vemos cómo se fue estabilizando, fue reduciendo su voltaje hasta nuevamente llegar a cero. Esto quiere decir, perdón, que se terminó esta oscilación, estas vibraciones dentro del motor y que pues está funcionando de una manera correcta. Entonces, como ven en el caso del sensor de detonación, pues es muy fácil el verificar de que funciona de una manera correcta o no.
Continuando con el resto de sensores, como les comentaba, pues nosotros contamos con un sensor MAP y un sensor MAF. Cuando nosotros nos referimos a sensor MAF, estamos hablando a sensor de flujo de aire, obviamente de la entrada de admisión. Este sensor de hilo caliente, que bueno, lo comenzaremos un poco más a profundidad más adelante, justamente este hilo caliente reacciona dependiendo del grado de temperatura. Y un poco con eso que queremos decir, pues obviamente que si tenemos una mayor cantidad de flujo de aire, pues este sensor de hilo caliente pues se enfriará y esto provocará pues un aumento de temperatura, una disminución de temperatura, perdón, y a partir de ello pues una señal de voltaje que será enviada a la unidad electrónica de control. Por el contrario, si no tenemos un alto flujo de aire, perdón, pues obviamente este sensor de hilo caliente permanecerá caliente, valga la redundancia, entonces de igual manera pues enviará otra señal a la unidad electrónica de control. Un poco aquí cómo sería de una manera simplificada el funcionamiento de este sensor, pues dependiendo de cómo se encuentre en primer punto el filtro de aire de nuestro vehículo. Si el filtro de aire de nuestro vehículo es nuevo, no está deteriorado, pues el flujo de aire, perdón, será normal, enfriará el hilo caliente, pues y esto dará una señal de que está fluyendo el aire a través del múltiple de admisión. Por el contrario, si tenemos un filtro de aire demasiado contaminado que restringe el paso de aire, obviamente el hilo caliente permanecerá, valga la redundancia, caliente o una temperatura alta por mucho más tiempo y de igual manera pues dará este aviso a la unidad electrónica de control y a partir de este parámetro pues modificará el tiempo de inyección. Por ello es importante pues de que nosotros controlemos el cambio de filtro de nuestro vehículo. Un poco en tema de vehículos a gasolina no es, se podría decir, tan crucial como en vehículos a diésel. Cuando nosotros tenemos vehículos a diésel y por algún motivo se olvidan o descuidan el tema del cambio de filtro de aire, pues se ve de una manera mucho más grave el problema por tener restricción del flujo de aire. Por el contrario, en un filtro, en un motor a gasolina, perdón, si es que por algún motivo se descuidaron en el cambio del filtro de aire, pues no habrá ningún inconveniente en cierta medida para que el vehículo mantenga su eficiencia. Obviamente, pues de que al tener esta restricción de flujo de aire, obligará a la unidad electrónica de control, perdón, a que modifique el tiempo de inyección y muchas de las veces provocando una mezcla excesivamente pobre. Con esto quiere decir pues que tenemos un alto porcentaje de N o X. Entonces lo recomendable pues es siempre cambiar dependiendo de cada vehículo y el manual de fabricante pues el filtro de aire y de esta manera pues evitar de que exista una restricción de flujo de aire. Como les comenté pues tanto el sensor MAP como el sensor MAF tienen incidencia en este caso en el pulso o en el tiempo de inyección de cada uno de los inyectores. Entonces cuando nosotros estemos haciendo un diagnóstico, no limitarnos a únicamente chequear el sensor de oxígeno, sino que también podemos chequear el sensor MAP, el sensor MAP, para de esta manera pues tener un diagnóstico completo y saber a ciencia cierta pues cuál es el inconveniente de nuestro vehículo. ¿Dónde encontramos el sensor MAP? Pues básicamente a la salida, perdón, del filtro de aire, como lo pueden ver aquí, justamente pues para de esta manera tomar de una manera mucho más directa el flujo de aire que tiene nuestro vehículo. Más o menos hay que tener en cuenta de que este sensor de hilo caliente pues trabaja en rangos de aproximadamente 200 grados centígrados, que es la temperatura que debe mantenerse constante, dependiendo, obviamente, como les dije, de la cantidad de aire o el flujo de aire que ingrese el motor, pues esta temperatura irá variando y conforme esto vaya ocurriendo, pues obviamente la señal que envía la unidad electrónica de control pues también variará un poco aquí. De igual manera, pues tenemos como referencia cómo es la señal o la forma de onda de un sensor MAF. Básicamente, pues lo que nosotros podemos interpretar en este caso, pues es justamente el flujo de aire que existió en el motor. Por A o B motivo, si existe una mayor cantidad de flujo de aire, pues
en cierto punto pues se puede deber una o que también la aleta de aceleración fue abierta hasta el máximo, como otro punto pues también que el vehículo estaba yendo a una velocidad mucho más alta, tener una velocidad mucho más alta, pues sabemos que el flujo de aire es mayor. Obviamente que eso es lo que podíamos nosotros describir aquí. Y bueno, conforme se fue disminuyendo este valor, esta señal de onda, pues podríamos deducir pues de que el vehículo dejó de estar en movimiento y se encuentra en ralentí y por eso pues tenemos valores mucho más estables. Como les dije, pues es importante, perdón, que nosotros aprendamos a hacer estos diagnósticos para poder más que nada entender lo que nos refleja cada una de las señales de onda. Continuando con ello, pues tenemos los sensores de presión. De cierta manera, pues en algunos vehículos llegamos a tener estos sensores de presión, en algunos vehículos pues no se encuentran equipados con este sistema. Lo importante pues aquí es obviamente que nosotros entendamos cómo funciona. ¿Dónde podemos encontrar estos sensores de presión? Pues básicamente, perdón, los podemos encontrar en algunos casos en vehículos que monitorean la presión de fluido del líquido de frenos o en otros que también monitorean la presión de fluido de el aceite de la dirección hidráulica. Entonces, en cualquiera de estos dos casos o de cualquier otro fluido que sea monitoreado, pues a raíz de igual manera de un sensor con principio de funcionamiento de un elemento piezoeléctrico, dependiendo el grado de presión que se tenga, pues variará el voltaje que envíe a la unidad electrónica de control. Perdón, obviamente que aquí lo que hay que tener en consideración es obviamente los voltajes de trabajo en los que están funcionando, si es que funciona de 0 a 5 voltios, o por el contrario, que existan otros tipos de sensores de presión que funcionen de 5 a 0 voltios. Entonces, aquí es importante pues que nosotros realicemos el chequeo previo y a partir de ello pues conozcamos si es que el sensor está funcionando de una manera correcta o no. ¿Cómo nos damos cuenta de ello? Pues en algunos casos pues nosotros podemos desmontar el sensor, aplicar un poco de aire en el mismo y ver pues si varía el voltaje. Si es que vemos que el voltaje no varía, pues será un indicativo pues de igual manera de que el sensor no está funcionando. En algunos casos que el sensor está abierto y tiene un voltaje establecido, yo que sé, de 5 voltios de corrido o por el contrario de 0 voltios de corrido. Entonces un poco aquí lo importante es nosotros que chequemos, analicemos cómo funciona este tipo de sensores. Obviamente que en algunos casos, en algunos vehículos, cuando nosotros tenemos algún problema de presión, pues también se enciende la luz de check engine. En otros casos, pues únicamente tiene como advertencia, se enciende la luz testigo de una llave que indica pues mantenimiento y de igual manera pues eso nos da lugar pues a que revisemos el cableado y todos los sensores de nuestro vehículo. Entonces aquí importante pues que nosotros tengamos en cuenta, como les comenté, que algunos vehículos cuentan, perdón, con este tipo de sensores y otros por el contrario pues se encuentran omitidos. Continuando con el tema de los diferentes sensores, nos encontramos con el sensor o la sonda lambda o sensor de oxígeno. Básicamente, pues, como conocemos este sensor, es el encargado de cierta manera de tener mayor incidencia dentro de la regulación del tiempo de inyección y de la mezcla de combustible. Lo característico, pues, desde que la sonda lambda o el sensor de oxígeno, pues debe tener o debe contar con un valor lo más aproximado a uno. Sabemos que si tenemos una lambda superior a uno, pues estamos hablando de una muestra de una mezcla pobre. Si tenemos lambda inferior a uno, pues hablamos de una mezcla rica. Pues y como comentábamos, pues, lo óptimo, lo importante sería trabajar siempre con una relación estequiométrica. Aquí un poco lo que tenemos que tener en cuenta es de que muchas de las veces podemos encontrar sensores de oxígeno, perdón, de 2 pines, de 3 o de 4 pines. Y aquí lo importante, pues, es de que nosotros entendamos para qué sirven cada uno de estos pines, cada uno de estos cables. Primero, teniendo en cuenta, pues, de que para que la mayoría de los sensores de oxígeno entren en funcionamiento, pues, deberán estar en temperaturas, en rangos de temperaturas de aproximadamente 350 grados centígrados. Un poco aquí el inconveniente, más que nada, cuando tenemos sensores de 2 pines, de 2 cables, obviamente solo tenemos señal de alimentación y comunicación. En este caso, pues,
se podría decir que no damos una medida. Cuando el motor está frío no se da una medida exacta hacia la unidad electrónica de control, ya que aproximadamente le toma entre 10 a 30 segundos el entrar en temperatura y pues se podría decir de esta manera pues empezar a trabajar y enviar una señal. Entonces de cierta manera también un poco la incidencia, el inconveniente que se tiene con sensores de dos pines. Perdón, si contamos con sensores de oxígeno de dos pines que está deteriorado, es decir, no regula el porcentaje de tiempo de inyección y de igual manera contamos con un sensor, una válvula IAC desgastada, pues obviamente que tendremos una mayor cantidad de inconvenientes al momento de nosotros encender nuestro vehículo cuando esté en frío. Entonces, un poco aquí para que se tenga en cuenta, pues, de que pueden existir estas dos variables. Muchas de las veces únicamente se le culpa a la válvula IAC, pero en otros casos pues tenemos que tener en cuenta el tipo de sensor de oxígeno que está equipado en nuestro vehículo. La sonda lambda o sensor de oxígeno pues básicamente está constituido de un elemento cerámico fabricado a partir de dióxido de circonio. Este elemento, pues, dentro de su constitución química, lo que hace, pues, es monitorear el porcentaje de oxígeno que pasa, obviamente, por el múltiple de escape. Es que nosotros tenemos un bajo porcentaje de oxígeno, obviamente estaremos hablando de que la mezcla está demasiado rica y necesita ser regulado. Entonces, es básicamente lo que realiza este sensor, informar a la computadora si el porcentaje de oxígeno es alto o bajo, y dependiendo, obviamente, de este parámetro, pues, de igual manera, se modificará el tiempo de inyección. Entonces, básicamente, pues nosotros lo que podemos tomar como referencia, pues desde el valor, si tenemos un osciloscopio o un multímetro automotriz con el prueba en tiempo real, puedes ver si es que nosotros al abrir una gráfica estamos hablando de una mezcla pobre o de una mezcla rica, un poco pues dependiendo la magnitud y la escala en la que nosotros estemos trabajando, podremos, perdón, medir esto y a partir de ello, pues saber si es que la mezcla está siendo demasiada rica o demasiada pobre, o por el contrario, pues si el vehículo no presenta inconvenientes y estamos trabajando en una mezcla estequiométrica. Aquí, pues, a manera de información valiosa, pues es importante comentar que en un inicio, pues el sensor de oxígeno únicamente se limitaba para analizar los gases de la combustión. ¿Esto qué quiere decir? Pues únicamente se limitaba a informar a la computadora si es que existía una mezcla rica o una mezcla pobre, como les acabé de mencionar. Hoy en día, pues, en vehículos modernos vemos que están equipados con dos, inclusive hasta tres sensores de oxígeno. Básicamente, buscando preservar la contaminación. Entonces, de esta manera, pues se encuentra con tres sensores que monitorean, pues, de que el estado, se podría decir, de la combustión sea menor y de cierta manera, pues, verificar de que toda la información sea la misma en los tres sensores. Un poco para tener en cuenta cómo tenemos que realizar la comprobación con este tipo de sensores. Como primer punto, pues recordarles que tenemos que revisar qué tipo de sensor estamos hablando. Un sensor de dos cables, de tres o de cuatro cables. Si hablamos de un sensor de dos cables, estaremos hablando de un sensor de oxígeno que no cuenta con un elemento calefactor. Perdón, como les comentaba, el elemento calefactor, al no contar con este dispositivo, pues obviamente existe un delay, un retraso en que el sensor empiece a funcionar. Pero por el contrario, si tenemos un sensor de oxígeno con calefactor, pues obviamente a nosotros de encender el vehículo, pues este calefactor, valga la redundancia, pues calentará o le dará la temperatura óptima de trabajo para que el sensor de oxígeno trabaje ni bien se enciende el vehículo. Entonces aquí un poco hay que tener en cuenta pues con cuántos números de cables o pines cuenta cada uno de estos sensores. Adicional a ello, pues también es importante destacar a manera de información suya, pues de que no tratemos de realizar modificaciones a los sensores de oxígeno. ¿A qué me refiero con eso? Pues básicamente en algunos casos, por ejemplo, tratan de adaptar sensores, no encuentran el sensor original y como el socket de conexión es diferente, pues cortan el socket y
se les ocurre comprar otro socket, adaptar el socket, se puede decir, original del vehículo y empalmar o soldar los pines o los cables. Esta práctica pues no se la debe hacer, especialmente en los sensores de oxígeno porque cuentan con un recubrimiento de circonio en cada uno de sus cables. Y si ustedes cortan y utilizan el estaño y perdón, el cautín y calientan el cable, pues obviamente se perderá esta propiedad y obviamente no nos generará una señal competente de comunicación entre la unidad electrónica de control y el sensor. Entonces, aquí, como les digo, tener bastante atención, pues cuando nosotros vayamos a manipular un sensor de oxígeno. De igual manera, pues no usar gasolina para lavarlo, ya que con eso pues estamos dañando el material de circonia, el material cerámico del sensor. Lo que se puede hacer en algunos casos, dependiendo del grado de contaminación, pues es utilizar un cepillo de acero y limpiar la superficie. De esta manera, pues no comprometemos la estructura de la cerámica y pues el sensor puede seguir funcionando. Si nosotros aplicamos gasolina a hacer un material abrasivo, pues muchas de las veces terminamos por dañar o deteriorar mucho más un sensor de oxígeno. Entonces, importante tener en cuenta esta consideración. Además de ello, pues obviamente como todos los sensores tenemos que ver que tengamos todas las señales de una manera correcta. Entonces, dependiendo del número de pines, pues nos limitaremos a ver la señal de voltaje, la señal de comunicación, o si tenemos un sensor de oxígeno con calefactor, pues veremos obviamente que tengamos una señal positiva y negativa de que en este caso alimentará al elemento calefactor. Perdón, adicional a ello, pues si nosotros contamos con un osciloscopio, de igual manera, pues podemos apreciar su forma de onda y ver que la misma pues no presente ruidos eléctricos. Como comentábamos, a nosotros hablar de ruidos eléctricos, lo que estamos hablando es de perturbaciones que existan dentro de la señal de onda, por lo cual pues es importante pues chequear y evitar que existan esas perturbaciones. Como decíamos, en el caso de existir estas perturbaciones, pues será un claro indicativo de que existe algún inconveniente dentro de la comunicación del sensor hacia la unidad electrónica de control, tal vez debido a un cable que está roto, pelado o recalentado. Entonces siempre, como en todos los sensores, es importante pues que nos demos cuenta del estado en el que se encuentra el cableado. Como les comentaba, al nosotros ampliar el enfoque en cuanto a los sensores de oxígeno, pues nosotros podemos llegar a tener sensores de oxígeno en diferentes puntos del múltiple de escape. Como decíamos, podemos tener uno a la salida del múltiple de escape y no más. En otros casos, pues tenemos dos hasta tres sensores de oxígeno que básicamente cuando tenemos este tipo de esta cantidad de número de sensores, perdón, lo que se refiere pues es básicamente que ubicamos un sensor de oxígeno a la salida del múltiple de admisión, otro sensor de oxígeno, perdón, a la entrada del catalizador y por último un sensor de oxígeno a la salida del catalizador. Un poco, cuando se utiliza este número de sensores de oxígeno, básicamente es en vehículos modernos, la mayoría de casos que tienen que cumplir, que vienen ya regulados por normas específicas en cuanto a términos de contaminación, la mayoría de las veces pues motivados debido a las normas de EU, a los parámetros de contaminación. Entonces, básicamente lo que hacen al tener dos, tres sensores es monitorear el estado o la cantidad de oxígeno que sale directamente del múltiple de admisión, la cantidad de oxígeno que ingresa, en este caso al catalizador, y por último, pues después obviamente de la reacción química que se produce en el catalizador, el porcentaje de gases contaminantes que salen y en este caso ya directamente hacia el exterior o hacia el medio ambiente. Entonces, un poco lo que nos sirve estos sensores es para monitorear justamente de que se cumpla con el cometido de la reducción de contaminación y más que nada también a manera de monitoreo de un catalizador. Como conocemos, o tal vez si no tenemos experiencia, pues el catalizador a través de una reacción química de catalización, o que de ahí viene su nombre, pues en este proceso químico de oxidación, pues reduce el porcentaje de estos gases contaminantes, pues haciendo que los gases que salgan ya hacia el ambiente, pues sean a medida de lo posible, lo menor contaminante posible. Al nosotros contar con sensores de oxígeno a la entrada y a la salida del catalizador, pues básicamente lo que nos ayuda
es a conocer o a dar una referencia si es que el catalizador está cumpliendo con su cometido, está funcionando de una manera correcta. Si vemos, por ejemplo, que a la salida, a la entrada, perdón, del catalizador tenemos un voltaje, un flujo de aire, un valor referencial, y a la salida pues vemos de que el flujo disminuye, pues será tal vez un indicativo del que el catalizador se encuentra tapado y que necesita ser reemplazado. Por el contrario, en otro caso, pues puede que sí tengamos el flujo de trabajo normal, pero por el contrario vemos de que el porcentaje de gases contaminantes que ingresó al catalizador es el mismo al que está saliendo del catalizador. Ese también podrá ser otro indicativo, pues, de que el catalizador necesita ser reemplazado. Entonces, un poco para que tengan en cuenta eso, siempre también recalcar que es importante que cuando nosotros vayamos a realizar el cambio de un sensor de oxígeno, tratemos de utilizar el sensor original. Si, por ejemplo, tomando como referencia que si compramos un sensor de oxígeno alterno, puede estar en un rango de unos 30 o $40, tal vez en los modelos un poco más comerciales, por así decirlo, mientras que, por el contrario, un sensor original de A o B, marca de vehículos, se encuentra por 60, 70 o $80. Muchas de las veces, por temas de economía, pues obviamente la gente opta por comprar un sensor de oxígeno alterno, no el original, y es ahí cuando empiezan los problemas, básicamente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los sensores no están configurados, al ser sensores universales, en algunos casos, pues no están configurados para trabajar a las prestaciones que necesita el vehículo, mucho más si tenemos sensores, vehículos que cuentan con 3 o 4 sensores de oxígeno, pues en ese caso, si nosotros ubicamos un sensor alterno, obviamente, los rangos de voltaje en los que trabajan no darán una señal óptima hacia la unidad electrónica de control, o simplemente el sensor no llegará a captar las señales que pasan por todo este circuito de comunicación. Entonces, en esos casos, ¿qué se hace? Ya que no se reconoce al sensor de oxígeno, se tiene que reemplazar otra vez, y en este caso, ahora sí, comprar un sensor de oxígeno nuevo original. Entonces, tomemos como referencia nuevamente el tema del perjuicio económico, por así decirlo. Primero compramos un sensor a $40, falló y ahora sí tenemos que comprar un sensor de oxígeno original, $80. ¿Cuánto hemos gastado? Pues aproximadamente $120 por un sensor. Obviamente, en el afán de economizar, pues terminamos haciendo lo contrario. Entonces, un poco aquí, pues tal vez con la práctica que tengo y la experiencia, pues comentarles pues de que la mayoría de veces no es rentable utilizar un sensor de oxígeno alterno. Siempre pues tengan en cuenta, principalmente cuando hablamos de sensores de oxígeno, pues trabajar con los sensores originales, obviamente para evitar estos inconvenientes en términos monetarios. Un poco para que tengan en cuenta, pues, al paso que hablamos de catalizador, pues desde que un poco entiendan o sepan la constitución interna de que cuenta un catalizador, y pues que de esta manera pues ustedes entiendan, perdón, cómo el sensor de oxígeno funciona e ingresa, en este caso, hacia el catalizador. Pues como les comenté, hay sensores de oxígeno que únicamente se limitan a informar el porcentaje de oxígeno que va hacia la unidad electrónica de control. Por el contrario, tenemos otros sensores de oxígeno mucho más modernos que, como les comentaba, adicional de enviar la señal de información del porcentaje de oxígeno, también envían una señal informativa a medida de flujo de aire que transita por el múltiple de escape. Entonces, un poco para que tengan en cuenta, pues, justamente el tema de por qué utilizar un sensor de oxígeno original y no un alterno. De igual manera, pues, como les comenté, la mayoría de sensores de oxígeno en los vehículos modernos cuenta con un elemento calefactor que le permite, pues, justamente funcionar de una manera óptima, o es decir, lo más pronto posible. ¿A qué nos referimos con ello? Pues obviamente a cuando nosotros encendemos el vehículo principalmente en frío. Aquí un poco tener en cuenta pues de que si nosotros utilizamos un osciloscopio podemos ver la señal de onda. Dependiendo pues si nosotros tenemos una mezcla rica o una mezcla pobre, pues obviamente la señal o la forma de onda pues será completamente diferente. De igual manera pues el ancho de banda será completamente diferente, pues, y variará obviamente si nosotros hablamos de un sensor de 2 pines, de 4 pines, o por el contrario de un sensor de oxígeno
con calefactor y medidor de flujo de aire. Entonces aquí lo importante pues es de que nosotros identifiquemos, perdón, más que nada el tipo de sensor que está equipado en el vehículo y pues como les dije pues siempre que nosotros lleguemos a monitorear pues si utilizamos un escáner automotriz, pues ver que el valor a lambda, como les dije, se encuentre lo más cercano a uno, que este será un indicativo, pues, de que estamos trabajando con una mezcla estequiométrica. Si es que el valor de lambda se aleja o supera a uno, perdón, como les comenté, estaremos hablando pues de una mezcla demasiado rica o por el contrario de una mezcla demasiado pobre. De igual manera, pues los sensores de oxígeno que cuentan con una banda ancha están constituidos también de cerámicas de dióxido de circonio. De igual manera, pues estos sensores de oxígeno, al ser mucho más modernos, pues cuentan con elementos electrónicos un poco más complejos en relación pues a un sensor de oxígeno que se limita a tener elemento calefactor. Entonces un poco para que tengan en cuenta pues el grado de tecnología que hoy en día pues involucra el tema de los sensores de oxígeno. Como les dije, pues obviamente dependiendo del porcentaje de oxígeno que nos esté enviando, del porcentaje de oxígeno que fluya en el múltiple de escape, pues se enviará una señal de onda a la unidad electrónica de control. A partir de ello, pues nosotros tenemos un osciloscopio o en algunos casos un escáner automotriz, pues nosotros podemos ver la relación que existe dependiendo del porcentaje de aire y la señal o la corriente que está enviando la unidad electrónica de control. Un poco aquí tener en cuenta, pues que dependiendo de ello, pues empezará el razonamiento para saber si nosotros estamos hablando de una mezcla rica o de una mezcla pobre. Como les dije, pues dependiendo de la señal de onda, un poco también aquí va en parte el grado de experiencia que nosotros tengamos, el grado de experiencia, nosotros manipular un escáner automotriz o un osciloscopio, pues y de esta manera, pues saber si es que el vehículo se maneja en márgenes de mezcla pobre o por el contrario de mezcla rica, u otro de los tips en el que nosotros nos podemos dar cuenta, nos podemos fijar de qué estamos hablando, pues es que nosotros veamos el múltiple, la salida ya del escape en sí. Si es que vemos que existe un exceso de carbonilla, es decir, de que el tubo de escape se encuentra negro en la salida, pues será un indicativo pues de que estamos hablando de una mezcla demasiado rica. También otro tipo, otra manera de saber si es que estamos trabajando con mezcla pobre o rica, pues es escuchar en este punto, pues, cómo salen los gases de escape. Si es que nosotros al escuchar la salida de los gases de escape vemos que existe una cierta intermitencia, pues también será un indicativo de que tenemos algún inconveniente, sea con, por un caso, los inyectores o la mezcla aire-combustible. Entonces, un poco para que aquí se tenga en cuenta este punto. Nuevamente, pues una imagen un poco más de cerca de cómo está constituido, pues, un sensor de oxígeno de banda ancha, los elementos los cuales está constituido, un poco lo que nosotros estábamos comentando, en este caso, pues, son calentados o su circuito de calefacción pues, funciona a través de un electrodo, que es obviamente el mecanismo que le da temperatura al sensor. Entonces, como ven, pues los sistemas van avanzando, ya no tenemos sensores de oxígeno pues convencionales de dos cables. Si los encontramos, pues obviamente serán en vehículos de gama baja o vehículos utilitarios, pero nosotros nos centramos a vehículos de grandes marcas que más que todo están motivados en el afán por reducir la cantidad de contaminación, pues tendremos sensores de oxígeno de banda ancha. Por último, para finalizar, pues tenemos que hablar un poco de los sensores de temperatura, refiriéndonos en primer punto al sensor IAT. Como comentábamos en el caso de los sensores de temperatura, teníamos nosotros que descubrir que si hablábamos de un sensor NTC o PTC, que quiere decir, pues es con voltaje positivo o negativo, es decir, que dependiendo de la temperatura, saber si es que el sensor funciona en rango de 0 a 5 voltios o por el contrario en un rango de 5
a 0 voltios. Entonces aquí pues lo importante es de que tengamos en cuenta este punto. Obviamente este sensor pues trabajará en rangos de señales de señales hacia la unidad electrónica de control, perdón, en rangos de 5 voltios. Entonces a partir de ello pues obviamente conociendo si es que hablamos de un sensor NTC o PTC, pues nosotros a raíz del voltaje, de la medición de voltaje que estemos realizando, podemos saber pues si es que el sensor funciona de una manera correcta o por el contrario pues si es que está deteriorado. Aquí lo importante también cuando nosotros reemplacemos un sensor ya em, es ver en algunos casos pues la tolerancia, la resistencia a la temperatura que tenga. En algunos casos, más que nada cuando hablamos de sensores universales, muchas de las veces esta tolerancia pues varía y pues también de cierta manera hace que tengamos una medida errónea en cuanto a la temperatura de aire de admisión que está ingresando. Entonces un poco aquí pues es importante tomar en cuenta este punto. También indicar pues que en algunos casos el sensor IAT se encuentra integrado al sensor MAF. Es decir, funciona con el hilo caliente, pues que funciona en este sensor cuando están combinados, pues da dos valores referenciales, el uno del flujo de aire y obviamente de la temperatura del aire, pues a partir de los diferentes mecanismos, o se puede decir, de las diferentes señales que este sensor emitirá, pues obviamente dará la información a la unidad electrónica de control, donde nosotros encontramos este sensor IAT dentro del vehículo, pues es obviamente una vez que salimos del depurador, pasamos, se puede decir, el filtro de aire, pues en la mitad del elemento, se puede decir, de la manguera, nosotros veremos que se encuentra instalado el sensor IAT. Un poco aquí lo que hay que tener en cuenta es de que dependiendo de la temperatura, pues el ohmiaje o la resistencia con la que cuente el sensor, pues irá variando, como tenemos en el ejemplo de la diapositiva. Si nosotros tenemos un rango, una señal referencial de temperatura de 10 grados Celsius, estaremos hablando de que tenemos una resistencia aproximada de unos 100 ohmios. Pero si es que nosotros aumentamos nuestra temperatura a unos 130 grados Celsius, estaremos hablando pues de que la resistencia ha disminuido aproximadamente a unos 70 ohmios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a raíz de nosotros tener una mayor temperatura, la resistencia será menor. Por ende, pues el voltaje o la señal que envía a la unidad electrónica de control, pues variará dependiendo de esta resistencia, un poco para que se tenga en cuenta, pues y de cierta manera, para que nosotros en algunos casos podamos llegar a simular mediante simulaciones, perdón, nosotros llegamos a conocer pues el sensor funciona de una manera correcta. ¿Cómo nos damos cuenta si es que un sensor funciona de una manera correcta? Pues utilizando otros mecanismos. En algunos casos, pues obviamente podemos utilizar un potenciómetro para de esta manera amplificar el voltaje y pues de esta manera saber si es que el sensor funciona de una manera correcta y de igual manera si es que la unidad electrónica de control pues está procesando de una manera correcta esta información. También como nos damos cuenta, pues a raíz de nosotros hacer esta modificación, en algunos casos con un potenciómetro o, o instalando resistencias adicionales, es ver el comportamiento del motor. Si es que nosotros instalar estas resistencias o manipular con un potenciómetro, vemos que el motor permanece igual, que no ha sufrido ninguna modificación, pues obviamente será un indicativo de que el sensor no funciona de una manera correcta. Entonces, un poco aquí, pues lo que podemos tener en cuenta, más que nada el tema de diagnóstico electrónico, es de que si nosotros dominamos el tema de la electrónica, podemos utilizar estos mecanismos para hacer las diferentes pruebas y cerciorarnos, en este caso, de que si el sensor funciona de una manera correcta o no. De igual manera, como les comentaba, cuáles son los tips o las ideas que tenemos que tomar en cuenta, pues como dije, saber si estamos hablando de un sensor NTC o PTC. De igual manera, pues nosotros debemos chequear los pines, ver que se conecten de una manera óptima, es decir, que no estén flojos. De igual manera, pues el cableado que no se encuentre recalentado ni picado. Y pues si nosotros utilizamos un osciloscopio, pues ver si es que la señal de onda es la correcta. Un poco aquí para que tengamos en cuenta, pues dependiendo del voltaje, pues sabemos cómo varía la señal de onda. Si nosotros estamos hablando de que el flujo de aire es demasiado frío, pues estaremos hablando de 5 voltios.
Por el contrario, si tenemos una temperatura demasiado caliente, pues estaremos viendo cómo el voltaje pues llega prácticamente a cero. Algo importante pues es aquí destacar el tema, como ya vimos los sensores, pero también los actuadores. Cuando nosotros hablamos de actuadores, pues hablamos de componentes eléctricos o electrónicos que funcionan pues a partir de magnitudes, de magnitudes físicas, como la temperatura, sonido, la luz, etcétera. Un poco hay que tener en cuenta que muchas de las veces a la válvula IAC también se la denomina sensor IAC. Un poco en este caso el tema es erróneo, es incorrecto, ya que la válvula no envía una señal a la unidad electrónica de control. La válvula hace lo que hace es recibir las señales a partir de la unidad electrónica de control y pues obviamente dependiendo de la temperatura del flujo de aire de admisión y de la presión de aire de admisión, pues el motor paso a paso que se encuentra en su interior pues movilizará esta aguja y obviamente pues dependiendo de la necesidad pues la aguja se abrirá en un porcentaje alto o bajo pues y de esta manera permitirá que el vehículo logre encendencia principalmente en las mañanas con un clima frío, un poco para que tengamos en cuenta si es que tuvimos oportunidad de manipular un vehículo a carburador, es nosotros lo que hablamos de la válvula o la palanca de choque. Este principio mecánico pues se encuentra ejecutado de una manera electrónica en la válvula IAC. Donde encontramos la válvula IAC, pues básicamente la encontramos cerca del el punto donde se encuentra la aleta de aceleración, donde se encuentra el sensor TPS. Tenemos un pequeño orificio, pues en el cual se encuentra montada nuestra válvula IAC. Aquí lo importante a tener en cuenta es de que como es que es muy sencillo el darnos cuenta que la válvula IAC se encuentra deteriorada. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues si nosotros encendemos el vehículo y vemos de que en ralentí es inestable y empieza a acelerar por su cuenta, pues será un indicativo de que el vehículo se encuentra, en este caso la válvula se encuentra deteriorada. ¿Por qué? Porque vemos como las revoluciones permanecen inestables. ¿A qué nos referimos con eso? Pues que varían entre un rango de 900 a 1000, 1100, 1200 RPM, y que se encuentra variando en ese rango de revoluciones y no permanece estable, pues será un indicativo de que la válvula IAC se encuentra deteriorada y necesita ser reemplazada. De igual manera, pues un poco lo que podemos tener aquí en cuenta es la frecuencia en la que trabaja la válvula. ¿A qué nos referimos con eso? Pues al porcentaje de apertura de la aguja. Obviamente que dependiendo de grado de apertura, pues tendremos una señal de onda mucho más delgada o por el contrario, mucho más gruesa. Entonces aquí un poco para que se entienda pues este concepto si nosotros utilizamos un osciloscopio de cómo funciona justamente el sensor, en este caso la válvula IAC. Adicional a ello, pues sabemos que contamos con otros elementos actuadores como son los inyectores, la válvula de control de gases del cárter, válvulas de GR, los relés de la bomba de gasolina, los relés de los ventiladores. En algunos casos, pues también contamos con electroválvulas que ayudan a controlar el flujo de aire en el turbo, pues y todos estos elementos, pues al ser actuadores, pues funcionan a raíz de se puede decir, de las señales de mando de la ejecución dada por la unidad electrónica de control. Entonces, básicamente, pues estos sensores, perdón, estos actuadores, lo único que hacen, pues, es regirse a funcional dependiendo de los principios que se tengan. Si nosotros tenemos una válvula de pared, pues nos referimos pues a una válvula del corte de la inyección de la inyección de combustible hacia los inyectores. Esto también básicamente lo utilizamos en algunos casos en vehículos de competencia, cuando los vehículos llegan a volcarse, por ejemplo, que se corte la alimentación. Con esto pues se evita que la bomba de combustible siga absorbiendo la gasolina para enviarla hacia la riel de inyección y pues al cortar nosotros la inyección pues provocamos que el vehículo se pare, que el motor deje de funcionar. De igual manera en otros casos también al accionarse estas electroválvulas de pare o de corte pues también quita la alimentación de las bobinas de encendido y pues de igual manera por términos de seguridad pues el vehículo deja de funcionar. También tenemos válvulas de control de la presión del turbo. Un poco aquí lo que tenemos que tener en cuenta, pues
al nosotros tener un turbocargador o un compresor, por ser un poco más técnicos, pues lo que estamos hablando es en términos del porcentaje de presión que ingresa hacia el turbocargador. Obviamente que dependiendo de esta válvula, pues se regulará un poco la presión de trabajo para de esta manera pues no sobrecargar de presión al turbo, pues y evitar obviamente de que tenga un desgaste prematuro, por el contrario pues que llegue a ser deteriorado. De igual manera la válvula EGR pues transmitirá pues un poco el tema de que nosotros hablamos pues de vehículos antiguos, el tema del canister. Lo tenemos en una válvula EGR que ya funciona de una manera electrónica y de esta manera pues controla, regula los gases, los diferentes gases que se producen en el interior del vehículo. Muchas de las veces pues si es que esta válvula deja de funcionar, pues únicamente lo que hace es dar vía libre al paso de todos los gases, ya de combustión, los gases de aceite, inclusive los gases que salen del tanque de combustible, pues, y de esta manera, pues, se pierde eficiencia dentro del vehículo. Entonces, es importante, pues, de que nosotros, más que nada, entendamos todos estos conceptos, entendamos para qué funciona cada uno de estos sensores y actuadores, y pues, a partir de ello, pues, nosotros dar un diagnóstico correcto. Por último, pues, es importante destacar o mencionar de que en algunos casos, más que nada en vehículos modernos, cuando tenemos algún inconveniente en cuanto a actuadores, pues encenderá la luz testigo específica o de igual manera si es que algún actuador entre en funcionamiento, se encenderá la luz específica. Por ejemplo, aquí tenemos la señal pues de bujías de precalentamiento, pues lo que nos indica de que las bujías están encendidas y que debemos esperar para dar el arranque a nuestro vehículo. De igual manera, pues si nosotros tenemos el sistema ABS y se encuentra la luz encendida, pues era un indicativo pues de que existe algún inconveniente en el sistema ABS y pues de igual manera si es que se enciende la luz testigo del airbag. Como en todos los casos, pues es importante hacerse las tres preguntas que yo les comentaba que debemos hacernos, saber qué es lo que hace el actuador, cómo lo hace o cómo empieza a funcionar y cuál es la señal que emite. Si nosotros tomamos en cuenta estos tres parámetros, pues obviamente entenderemos cómo funciona cada uno de estos sensores y pues nos será mucho más fácil que nosotros demos un diagnóstico correcto y evitemos más que nada lo que siempre les he comentado, estar adivinando cuál es la falla. Como les dije, pues un poco viendo las diapositivas de cierta manera complicado que nosotros lleguemos a un diagnóstico cuando nos referimos a un exceso de consumo de combustible, ya que como lo ven, esto no depende únicamente de inyectores y sensor de oxígeno, también está relacionado con sensores de temperatura, con el sensor de flujo de aire y de presión de aire. Entonces, es importante que tengamos en cuenta cómo funciona un sistema de inyección y de esta manera, pues, saber cuáles son los sensores que inciden en el funcionamiento del mismo y, pues, cuando nosotros vayamos a hacer un diagnóstico, saber qué sensores tenemos que llegar a chequear para de esta manera, pues, dar un diagnóstico correcto. Y, pues, nosotros evitar más que nada perder el tiempo revisando sensores o conexiones o elementos que no son necesarios revisar. De mi parte, pues eso sería todo el contenido a compartir con ustedes para el desarrollo de este módulo y no sé si existe alguna duda, alguna inquietud de su parte con respecto al contenido que compartimos el día de hoy. No. Listo, pues si no hay ninguna duda, ninguna inquietud, pues recordándoles que tenemos nosotros que realizar una tarea final. Un poco en qué consiste la tarea final, pues es un poco tomando como referencia la tarea número 3. La tarea número 4 también tiene que ver con sensores y actuadores. En este caso, lo que se les pide es de que investiguen. Como primer punto, pues seleccionen un vehículo, el que sea de su agrado, cualquier vehículo. Una vez de que nosotros seleccionemos el vehículo, pues revisar cuáles son los sensores que están equipados en ese vehículo. Una vez que nosotros identifiquemos eso, pues tendremos que investigar las diferentes formas de onda de todos los sensores y actuadores con los que cuentan ese vehículo. Una vez que nosotros encontremos estas señales de onda, pues lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo de investigación es describir la señal de onda. ¿A qué me refiero con escribir? Es que ustedes den una explicación
de qué tipo de señal de onda es, en qué rangos trabaja esa señal de onda y pues cómo nos damos cuenta si es que la señal de onda es correcta o por el contrario si tenemos algún inconveniente con la señal de onda. Adicional a ello, pues también se les pide que anexen un diagrama eléctrico del vehículo que haya sido de su elección, más que nada para que ustedes entiendan cómo funciona eléctricamente el vehículo, cómo se está dando las conexiones de cada uno de los sensores y pues que se entienda un poco mejor pues cómo funciona un sistema de inyección. Importante también aquí recalcar, por favor, evitemos hacer plagio. ¿A qué me refiero con hacer plagio? A que ustedes investiguen alguna página de internet y copien y peguen textualmente como encuentran la información. Si realizan esta práctica, obviamente tendrán cero en el trabajo de investigación. Si revisamos en el sílabus, pues habla el instituto que es sumamente claro a que respecta con temas de plagio. No se tiene derecho pues a presentar una justificación. Entonces, como yo les he comentado desde un inicio, soy bastante estricto con este tema del plagio. En algunos deberes de algunos de sus compañeros, pues lamentablemente me he dado cuenta que han realizado esta práctica, que han copiado y pegado la información de las diferentes páginas web y obviamente han tenido una mala calificación. Aquí para las personas que están presentes y para las personas que revisarán el video después, pues nuevamente recalcar que se tenga bastante cuidado. Una cosa es de que ustedes busquen la información en el internet y la pongan la referencia, la cita, la bibliografía al final. Esa no es la manera en la que se hace una citación. Si es que por A o B motivo ustedes necesitan copiar la idea, el texto, el párrafo textualmente, como lo encontraron en el internet, ustedes tienen que citar correctamente para de esa manera pues dar crédito al autor original del documento. Pero básicamente no les estoy pidiendo eso. Lo que yo quiero o el objetivo de trabajo de investigación, pues es a partir obviamente de la información que ustedes leen, pues que la describan en sus propias palabras. Así que no le veo yo la necesidad de que copien y peguen información de otros autores. Nuevamente, pues aquí también recalcar que algunos compañeros inclusive han buscado información o referencias en la Wikipedia, como les había comentado en las primeras clases. No se acepta pues que a la Wikipedia como una referencia bibliográfica. Entonces, por favor, tratemos de hacer este trabajo de la mejor manera. Recordemos que este trabajo tiene un porcentaje mucho más alto de nota. Entonces, por favor, investiguen. Más que todo esto les sirve más a ustedes, ya que al ustedes elegir el vehículo de su preferencia, pues entenderán, se familiarizarán un poco mejor de cómo funciona el vehículo y por obvio motivo, si es que están trabajando dentro de un taller automotriz o en algún momento necesitan realizar algún chequeo en este vehículo, al hacer la consulta y tener el diagrama eléctrico del vehículo, pues les será mucho más fácil realizar el diagnóstico. Tal vez esa es la parte un poco más complicada de la tarea, ya que ahí existe tal vez un cierto grado de dificultad en encontrar los diagramas eléctricos. Sin embargo, pues considero de que no es imposible que lo realicemos. No sé si en ese punto estamos claros lo que tenemos que realizar en el trabajo de investigación o existe alguna duda de su parte. Inge, una pregunta. Claro, dime, Julio. Tal vez nos puede dar con alguna bibliografía, alguna página web en donde se puedan ubicar diagramas eléctricos. Bueno, en este momento no tengo a la mano eso, no estoy en mi computadora personal, pero lo que ustedes pueden hacer, pues es básicamente hoy en día escriben directamente en el buscador la información, se me ocurre diagrama eléctrico Chevrolet Aveo, entonces les sale una página con el diagrama eléctrico. Si ponen, por ejemplo, diagrama eléctrico Chevrolet Corsa, Loop, D-Max, si investigamos un poco, pues llegaremos a encontrar la página en la que habla específicamente un poco esta parte del tema de los diagramas eléctricos. No existe, por decir, una página en específico, porque si le existiera, pues esta página obviamente hay que pagar para descargar los manuales, que en mi caso pues es lo que la mayoría de veces realizo, pero como les comento, pues sin embargo no es complicado de que nosotros lleguemos a encontrar esta información. Un poco esa es la parte, se podría decir, difícil dentro de su trabajo.
Porque básicamente lo que necesitas, por ejemplo, que esté el diagrama de la descripción de un sensor CKP. Entonces, saber los tres pines, yo que sé, el pin uno es de color azul, el pin 2 es de color amarillo, el pin 3 es de color blanco. Entonces, saber que ese diagrama, cómo está constituido en el vehículo. No sé si con eso quedó contestada la pregunta, Julio. Listo, Inge, gracias. ¿Alguna otra duda que tengan en cuanto a la tarea? No, bueno, si no existe ninguna otra duda, pues daríamos por finalizado el módulo, pues de antemano agradeciéndoles a todas las personas que se conectaron en estos 5 encuentros, pues deseándoles éxitos en el resto de su formación académica, al paso pues aprovechando las fechas, deseando pues que tengan una feliz Navidad y pues un mejor inicio de año nuevo. Si es que tenemos la oportunidad de vernos nuevamente, pues es de mi parte pues sumamente feliz, sumamente contento pues de haber compartido el contenido con ustedes, esperando que toda la información pues haya sido de su utilidad y pues sobre todo que les sirva para su formación como técnicos automotrices. Si no hay más, pues daríamos por finalizado el encuentro del día de hoy, deseándoles una buena noche pues y nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. Listo, Inge, gracias. Buenas noches. Buenas Gracias, igual, buenas noches. noches.